Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias también a Dani y a María por la oportunidad. A todas las personas que estáis esta tarde compartiendo con nosotros. Bueno, me dejas la tarea más difícil. Definirse a uno mismo no es tan evidente, es mejor que a uno lo presenten. En lo personal me considero un artista de la vida, así me considero. Eh, Me encanta experimentar cosas diferentes, estudios, personas, países, así que eso. Y en lo más curricular, bueno, también creo que he hecho un par de viajes del héroe en mi camino. He dejado una multinacional, he sido mamá, me he venido a otro país, soy independiente en estos temas que son coaching, bioneuromoción y también programación neurolingüística. Y bueno, me encanta acompañar a las personas a brillar. Esa sería también algo que me define. Les traigo este tema que es el viaje del héroe solar y el desplegar ese héroe y esa heroína solar que vive en todos nosotros. Y les he traído una presentación por la que voy a ir caminando, por supuesto con su acompañamiento, y espero que, por supuesto, después me pregunten todo lo que sientan necesario y crean que es importante para ustedes que tratemos. Así que la voy a ir abriendo. Voy a intentar algo que es también, creo que una pequeña hazaña, que es bajar el lenguaje simbólico al lenguaje de la vida, ¿verdad? Esta vida real que vivimos todos. Y también me gustaría que el viaje que hagamos juntos, este viaje del héroe, lo veamos en dos perspectivas, ¿no? La interna y la externa. Porque yo creo que cuando uno hace un viaje del héroe o de la heroína, hace un viaje interno aparte del externo, ¿no?, que está realizando. Y me parece que esas cuatro vistas de esta información, el lenguaje simbólico, el lenguaje bien terrenal, el viaje interno y el viaje externo, quiero que estén. Así que si algo queda ahí en el tintero, pues nada, después me comentan. Les traje dos frases que me parecieron muy atinadas para lo que vamos a ver, que es: el hombre está hecho por sus creencias, como él cree, así es. Esta es la frase de Goethe y la verdad que creo que no hay nada para añadir. Y esta de Campbell, de este señor que nos escribió estos maravillosos libros, El héroe de las mil caras y también El viaje del héroe, tenemos que estar dispuestos a dejar de lado la vida planificada para poder tener la vida que nos espera. ¿Qué les parece? No es poca cosa, ¿no? Empezamos ya con un plato fuerte. Bueno, vamos acá con este gráfico, seguro que lo han visto y ya probablemente algunos de los que estáis aquí ya habéis estudiado o visto o no sé, o experimentado, por supuesto que sí, este viaje solar, ¿no? Acá vienen muchas etapas, está muy detallado, pero yo me centraría en tres así bien fundamentales para haceros un resumen. La primera es la llamada a la aventura. Hay algo interno en mí o hay algo externo también que sucede que me llama a emprender un viaje, ¿no? Y ahí, bueno, yo puedo tener un rechazo y decir, no, yo no puedo hacer esto, la vida me tiene estas obligaciones y no, ¿cómo voy a irme a vivir a otro país? ¿Cómo voy a dejar este trabajo? ¿Cómo? Pero evidentemente ahí tenemos un buen arranque de sigo o con esta llamada o me quedo en lo viejo conocido y en mi zona de confort. Pero normalmente el héroe sale, se embarca en su llamada y encuentra, por supuesto, ayuda en su viaje, ¿verdad? Esta ayuda de un mentor o de un coach o de alguien que realmente le echa una mano para seguir en ese camino donde se va a encontrar por de pronto el primer umbral lleno de monstruos y de dragones con los cuales luchar, que ahora veremos más en lo cotidiano que son, y entra en ese famoso vientre de la ballena, donde le pasan todo tipo de vicisitudes y donde las sombras no solo son externas, también son internas. Resulta que aceptó la llamada, ¿verdad? Esa primera etapa, primera y principal, y entró en ese vientre donde empieza a ver pues que a lo mejor no es quien creía ser, sino que hay muchas partes de él en sombra, no por ser malas, sino porque no las veía, que hay que empezar a notar y a ver y a percibir de uno mismo, ¿no? Y bueno, y después continúa con un montón de etapas y de hazañas este héroe hasta que decide retornar, porque claro, en algún minuto encuentra ese elixir
que traer al colectivo, porque no lo hace solo por sí mismo, lo hace también para entregar algo a la colectividad, a su sistema o a su entorno. Y ahí empieza un viaje de retorno que diría que tiene tantos pelendengues, diríamos en España, como el viaje de salida, porque cruzar de nuevo el umbral de retorno no es tan evidente y aparte después de unas hazañas maravillosas y una vida llena de aventuras, retornar al mundo ordinario no es a veces demasiado evidente porque nos puede parecer como que no tiene color después de todo lo vivido. Pero bueno, finalmente ese héroe retorna y trae el elixir, no solo para él, sino para su entorno inmediato. No sé si quieren que igual leamos cada una de las etapas. Yo se las dejo simplemente para que las vean, pero quería recalcarles sobre todo eso. La llamada, que la puedo negar o no, el lanzamiento o el irse hacia la aventura, con ese vientre de la ballena y el cruce del umbral y todos esos dragones y hazañas varias, y después el retorno, que tampoco es menor, con el elixir y todo lo que ganó el héroe en su viaje. Primero hay un nacimiento portentoso, aunque no lo crean, el héroe solar es un híbrido y yo creo que todos lo somos, todos tenemos una parte divina y una parte humana, ¿no? O sea, hay un pontifex en todos nosotros, hay un puente, o sea, el que construye puentes entre su esencia divina, ¿verdad? Que creo que todos la tenemos, y esa parte humana que nos toca transitar, ¿no? En nuestra vida, por supuesto que vivimos una llamada a la aventura o varias, y esta llamada puede venir de nuestro interior, como que ya nada me satisface y que todo perdió el sentido, ¿verdad? Por mucho que esté aparentemente todo bien, o puede sobrevenir algo externo, ¿no? Porque a veces ese sol interno nuestro desde el sótano nos dice, vamos, ¿no? Así que puede haber una pérdida afectiva o una pérdida en el mundo material también, ¿no? Sócrates, este gran sabio, denominaba a nuestro sol interno daimón. Daimón como esa fuerza misteriosa que nos impulsa a todos desde adentro a convertirnos pues, en nuestro propio ideal, ¿no? En ese que estamos llamados a ser. Hay un riesgo, por supuesto, que es que si nos negamos a dar este salto heroico y hacer ese aporte creativo particular que todos tenemos para realizar, pues bueno, estamos un poco condenados al continuo tormento de esas posibilidades que nunca llegué a vivir, ¿no? Que quedaron únicamente en mi deseo. Y por supuesto que hay un hecho fehaciente, porque creo que dispuestos a vivir en este plano, ¿verdad? Terrenal, es mejor contar con todo en nuestro viaje. El héroe, por supuesto, va a ser objeto de envidia. Eso es así, tanto dentro de su sistema familiar como dentro de su sistema social y de su entorno inmediato. ¿Por qué? Porque representa una amenaza, obviamente, a los demás, ¿no? A esos poderes, ya sean los padres o el jefe o que todos tenemos en nuestra vida, ¿no? Y entonces por eso a muchos les cuesta bastante expresar su sol, ¿no? Porque prefieren no expresarlo a que les pasen cosas no tan agradables, ¿no? Y bueno, este sol que todos tenemos representaría un poco a nuestro padre en un nivel creativo. Con esto no quiero, evidentemente, hablar solo del padre, como de ese principio de autoridad personal, así lo llamaría, ¿no? Lo llamaría yo como esa autoridad paterna que todos tenemos en nuestra vida y que también está en nuestro interior, ¿eh? No hace falta acudir al padre, la tenemos todos adentro. Ahí tenemos a nuestro héroe, le representé con arco y flecha, porque evidentemente se lanza a la aventura con un objetivo y con un equipamiento, ¿no? Al menos el interno, ¿no? Que lo necesitamos todos para ese coraje, ¿verdad? Para enfrentar nuevos destinos y nuevos desafíos. Una parte que me parece muy importante es el momento en el que el héroe decide embarcarse a la aventura o rechazar la llamada, ¿no? Es posible, obviamente, negarse por completo a la llamada. Y bueno, la persona queda un poco, no es que no pasa nada, ¿no? La persona queda un poco sin aprendizaje, sin iniciación, ¿no? Como esto de no hay nadie en casa, ¿no? Y además suele volver a expresarse, ¿no? Esto de que no fuiste a la aventura y no pasó nada, sí, sí pasa y suelen venir a veces pruebas más difíciles para ese héroe, ¿no? O quizá un poco más costosas. Entonces, no es barato, ¿a qué me refiero con negar la llamada solar?
a que te puede venir una frustración, un sentimiento de vacío, una depresión incluso, porque te negaste esa autoafirmación propia, ¿no? A la que yo creo que todos y todas tenemos derecho. ¿Qué suele suceder como seres sistémicos que somos, verdad? Porque no solo somos estos seres individuales y conscientes y racionales, también somos seres emocionales y también somos seres sistémicos. Pertenecemos a un sistema y ese sistema obviamente que nos influencia poderosamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros nos negamos, decimos, uy, no, quita, quita, déjate tú, que este viaje del héroe solar me parece muy complicado. Y resulta que esa prueba pasa a la generación siguiente, ¿no? A hijos o a nietos que se hacen cargo de lo que los padres o los abuelos pues no se atrevieron o no se animaron a realizar, ¿no? Y bueno, y la carga sí se va sintiendo en los sistemas cada vez un poquito más pesada, ¿no? Entonces, en ese arte, es un arte y es un acto, ¿no? De autorrealizarnos individualmente, también el héroe solar realiza con esa autorrealización algo para el colectivo, ¿vale? Aunque su necesidad sea interna, eh, él hace también ese viaje para entregar algo a su sistema, al colectivo. Y realmente yo considero que a los ancestros, ¿verdad?, los honramos con ir un poquito más allá de lo que el sistema nos inculcó. Es decir, eh, entregarle al sistema nuestros logros, nuestras aventuras exitosas y esa nueva información que yo creo que todo clan está necesitando, ¿no? Para generar y trascender, o sea, generar una nueva para trascender la anterior, que muchas veces, pues por las dificultades que pasaron nuestros ancestros, no es la más luminosa, ¿no? Y fíjense, esta frase me encantó, al llegar a ser lo que estamos llamados a ser, tenemos mucho más para ofrecer al mundo. O sea, al yo ir en busca de mi ideal, de autorrealizarme, de la identidad que estoy sintiendo en mí y que soy yo, de mis nuevos valores, aunque sean diferentes a los de mi clan, yo creo que tengo mucho más para ofrecer al mundo que lo que estoy ofreciendo quedándome en esta dimensión lunar, esta zona de confort en la que estoy muy cómodo, pero no pasa nada, ¿no? Entonces lo que nos retiene es justamente esto, nos retiene esta zona de confort, esta dimensión lunar donde yo tengo mis necesidades emocionales y mis necesidades corporales satisfechas. Y también tengo muchos apegos, ¿verdad? A lo conocido, que no siempre, por ser lo más conocido, es lo menos sufriente. A veces las personas en las zonas de confort en las que se encuentran no están precisamente realizadas ni felices, pero es lo conocido. Y como eso es lo que conozco, que muchas veces viene de reiterar una información que yo ya viví en mi sistema, por ser lo conocido, me quedo ahí, ¿no? Sin moverme hacia una nueva coherencia interna, ¿no? Así que, bueno, esta parte lunar vendría a representar un poco a nuestra madre en un sentido instintivo. Y con esto no quiero condenar a Nuestra Señora Madre a nada, por supuesto, pero sí tiene que ver con este lugar donde está todo satisfecho, digamos, a nivel corporal y emocional, pero a lo mejor no estoy autorrealizado plenamente en ningún sentido, ¿no? Por eso el lanzarme a mi viaje. Acá tenemos a nuestro héroe, en este caso una heroína, que ya se encuentra con el mentor y que por supuesto la refuerza porque ya está, pues como acá, a punto de negarse a salir a la aventura, pero el mentor le dice que por supuesto puede hacerlo y que tiene todas las capacidades para lograrlo, ¿no? El inicio y el fin, por supuesto, del viaje. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Porque claro, yo me lanzo a la aventura, pero hay un cruce del umbral, ¿verdad? O sea, hay algo acá que hay que atravesar. Todo lo que me retiene, todo lo que, ¿verdad? Toda esa inercia en la que vivo, quizá incluso apatía, todo ese estancamiento, bueno, hay que atravesarlo, ¿verdad? Que es un poco lo que representaría Campbell en la lucha con el dragón, ¿no? Entonces, este umbral, fíjense, es muy curioso porque refleja un conflicto interior básico, ¿vale? Tiene que ver con nosotros mismos, no importa todo lo que hay en el afuera, que es nuestra carencia interna, nuestra carencia interna. Entonces,
es cruzar ese umbral de por ahí dejar de ser amados porque ya no somos quien éramos y pasar a ser alguien nuevo para nuestro sistema y no sabemos si nos van a amar siendo diferentes. Entonces, yo creo que todos en algún punto estamos familiarizados con ese sentimiento, ¿no? Entre esa necesidad lunar de ser amado y la solar de ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores, a nuestra identidad, ¿no? Así que es como una batalla, este cruce el umbral, sin el cómo, contra esa apatía, ese apego, ese estancamiento y bueno, y esto puede verse representado en el mundo terrenal en el que vivimos todos los días, con una relación que ya no me satisface o con un trabajo que es muy seguro pero me anula o no me aporta nada nuevo o siento que estoy subutilizado, pero me quedo ahí en esa área lunar de mi vida sin riesgos, pero donde tampoco pasa absolutamente nada bueno para mí. Quedo simplemente en la zona de confort, ¿no? Detrás de esta lucha con el dragón, que en realidad es todo esto, el dragón está representado por toda esta área lunar donde estoy muy a gustito y donde está toda mi área de confort. Detrás de esta lucha, como les decía, con este dragón, bueno, ojo, hay una experiencia de soledad, porque el héroe tiene en el fondo un proceso de individuación, o sea, sale con su arco y flecha, se aísla de su sistema y se va solo. Entonces pueden aparecerle sentimientos, por supuesto, de enemistad, porque no a todos les va a gustar que haga su viaje el héroe, y va a haber envidias y va a haber quizás hasta manipulaciones, ¿verdad? Esto puede surgir. Y también puede sentir culpa, fíjense, puedes sentir culpa por querer ser quien estás sintiendo ser. Que aunque no crean que existe, son sentimientos muy inconscientes, pero están. Y fíjense, en inglés la palabra culpa viene de guilt, que significa deuda. O sea, tiene una raíz que significa deuda. O sea, yo estoy en deuda con mi sistema porque empiezo a ser quien quiero ser, que no coincide con lo que mi sistema me había dicho que yo era. Entonces, bueno, cuando nos separamos, más con todas estas cosas que sentimos, sufrimos. Pero qué importante, ¿no? No restringir ese camino de la propia realización por una lealtad inconsciente, ¿no? A nuestro sistema familiar y social. Bueno, nuestro héroe finalmente cruza todo este umbral, que ya les digo que tiene todo tipo de ingredientes, y ya pues evidentemente se siente equipado para irse solo en busca del elixir y de algún modo se ha demostrado a sí mismo que se puede valer por sí mismo. Porque uno a veces en los sistemas queda como muy desdibujado y crees, dependiendo de cómo sea tu sistema de manipulador o el entorno inmediato, pues crees que no te puedes valer por ti mismo, no importa la edad que tengas. Entonces, bueno, ya por lo menos se demuestra que puede valerse por sí mismo. Aquí tenemos al héroe luchando, vamos, cuerpo a cuerpo con el dragón y él avanzando con su escudo y probablemente con esa ayuda que recibió del mentor, ¿no? Para lograr atravesar todas esas circunstancias adversas. Y luego, ¿qué encuentra este héroe, no? Encuentra un tesoro, encuentra su premio, ¿verdad? Todas estas hazañas. Y este tesoro, como al principio les comentaba, tiene una imagen interna o tiene una perspectiva interna y otra externa, ¿verdad? Para mí el gran tesoro que uno encuentra es ese núcleo indestructible, así lo llamaría yo, de identidad, ¿no? O sea, esa nueva identidad, ese demostrarse a sí mismo que logró lo que quería lograr. Y no somos los mismos. No me digan ustedes que no somos los mismos después de cumplir un reto. O sea, cuando uno ha atravesado un desafío con éxito ya no es la misma persona. Algo pasó en su interior, algo cambió que le hace autopercibirse de forma diferente, ¿no? Entonces, este héroe y este premio en realidad son lo mismo, ¿no? Cada situación vital que vamos a atravesar para lograr vivir nuestra identidad propia nos va forjando, ¿no? Y tras todos esos desafíos vamos siendo alguien diferente y vamos adquiriendo fortalezas, ¿no?
Y aunque suframos por ello, porque yo creo que cada viaje del héroe conlleva un cierto sufrimiento, bueno, yo creo que cada vez somos alguien más fuerte, ¿no? Y más autoafirmado, que también creo que es algo muy poderoso en la vida, ¿no? Aunque esta madre dragón se disfrace de todo tipo de vestimentas una y otra vez, ¿no? Porque efectivamente no vivimos un único viaje del héroe, yo creo que vivimos varios, algunos mayores, ¿verdad? Y otros de menor envergadura. Viviendo esta dimensión solar, podemos tener el sentimiento de haber ofrecido al colectivo un pequeño fragmento de nosotros mismos. O sea, yo creo que cuando uno da algo de su vida a la vida, hay cosas que pasan, ¿no? O sea, cuando hablo de algo vital, ¿no? O sea, algo que realmente le ha llevado toda una aventura vital, yo creo que entrega de su vida a la vida, ¿no? Y me parece que esto es realmente encomiable. El premio del elixir, como les decía antes, es un premio que a veces él debe robar, el héroe, ¿no? Y atravesar todo tipo de túneles para conseguirlo, ¿no? Y le puede, por supuesto, conferir la inmortalidad, como podemos ver en muchos cuentos, pero también puede salvar el reino. O sea, el tema del elixir, aparte de ser el mismo, ¿verdad? O sea, el héroe se encuentra a sí mismo en otra dimensión por atreverse a realizar este viaje. El elixir también es algo que él trae para entregar al colectivo, ¿sí? O sea, no es que no le importa el colectivo al héroe, sale en busca de algo para entregar también al colectivo a través de su propia hazaña personal, ¿no? Y bueno, y sí que es cierto que hay algo ilícito, ¿verdad? En llegar a ser uno mismo, ¿no? Es como que les comentaba, hay como una deuda con el sistema. ¿Cómo te vas a atrever a ser tú mismo con todo lo que hemos hecho por ti, ¿no? Y con todo lo que te hemos inculcado? Porque de algún modo, erigiéndote en esa individuación de ti mismo, robas algo de la psique familiar o de la psique de la masa, por decirlo de algún modo, del colectivo. Entonces, de algún modo lo compensa el héroe trayéndoles el elixir, ¿no? Bueno, me robé esto, fui en busca de mí mismo, me salí de la masa, me salí del colectivo, pero os traigo esto también para vosotros, ¿no? O sea, pensé en vosotros en el viaje. Acá tenemos el elixir y el héroe retornando con su premio. En ese retorno, ya entramos en este viaje retorno, ya consiguió el elixir nuestro héroe. Bueno, este robo ya es un profundo rito de pasaje y hay represalias también en ese robo y en la vuelta a casa. No es que el camino del héroe lo tiene ya totalmente diáfano, ¿no? Este elixir, como les decía, tiene esta doble faz. Es parte nuestra, es decir, parte interna nuestra, nuestra propia eh, y valiosa aportación al mundo, ¿no? Nuestra propia identidad peculiar. Y también es algo que podemos tornar al colectivo como algo que realmente les puede servir, ¿no? Que el héroe no hace el viaje solo por sí mismo, aunque la llamada sea interna, lo hace también para un aporte al colectivo, ¿no? Bueno, evidentemente el héroe, como les contaba, pasa todo tipo de tropelías, ¿no? Tiene que atravesar también a la vuelta, puede ser furiosamente perseguido e incluso sí lo hemos experimentado, yo creo, seguramente todos, cuando uno, por lo que sea, inicia ese viaje el héroe y se separa del sistema familiar, y bueno, a veces la dinámica de la familia con este inicio del viaje solar no es la más ni floreciente ni tampoco premiante para el héroe. Entonces, bueno, también pasa él ahí sus túneles. Esto que les voy a contar es también muy interesante porque lo que nos suele pasar a los seres humanos es que vivimos afuera situaciones que en realidad reflejan nuestros personajes internos. Entonces ahí podemos empezar a ver cómo uno tiene el héroe, ¿verdad? Ansioso de ir a su viaje, pero también tiene un censor que le dice, no, no, pero ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y todo esto que has creado, ¿lo vas a dejar así tirado? Tenemos varios personajes internos que se suelen proyectar a la afuera
y los vemos en los personajes externos, pero en realidad están dentro de nosotros, todos los personajes. Así que también es interesante iniciar un diálogo entre ellos, ¿no? A ver, ¿qué dice ese héroe? Bueno, yo creo que hay que salir a la batalla. ¿Y tú, censor? No, ¿cómo va a dejar el trabajo? ¿Cómo va a dejar a su familia? ¿Cómo poder entre ellos generar algún tipo de negociación, ¿no? Porque en realidad creo que en el afuera lo único que sucede es el reflejo de lo interno. Bueno, como les decía, el héroe está necesitando regresar y de nuevo tiene que cruzar un umbral, ¿verdad? El umbral del retorno, ¿no? Con el elixir, claro, que trae para retornar a su vida ordinaria. Y este viaje del héroe, como les decía, puede pasar varias veces en nuestra vida y en todas ellas este retorno puede ser igualmente dificultoso, porque yo creo que no debe tener comparación el mundo de la aventura con el mundo ordinario, ¿no? Y de pronto pues le cuesta retornar a la vida ordinaria siendo que ya no es el mismo. O sea, el héroe no importa cuántas hazañas haya vivido, de mayor magnitud, de menor magnitud, él ya no es la misma persona. Y encajar de nuevo en el mundo ordinario también puede suponer realmente una hazaña, ¿no? Hay algo que también sucede cuando expresamos o nos damos permiso. Me parece que esto también trata de darse permiso, ¿no? Para expresar esta condición solar que todos tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo mágico cuando realmente decidimos iniciar nuestro viaje del héroe, ¿no? Hay un aura de autoridad, hay un sentimiento como de potencia personal, de yo puedo, de validez, que en el fondo no es solo para uno, yo creo que se lo puedes transmitir a los que te rodean también, ¿no? Y si esto no sucede, pues el sentimiento es el contrario, o sea, sentirse frustrado, vaciado interiormente, o sea, con esa sensación de vacío interior. Y lo que solemos hacer también es proyectar en el afuera nuestras mejores potencialidades, ¿no? Y creemos que los demás tienen lo que a nosotros nos falta, cuando en realidad solamente tenemos ese sol interno poco evolucionado. Simplemente tenemos que darle un poquito de curso a ese viaje solar y lograr ser lo que queremos ser y lo que nos permitamos ser. Bueno, acá está el héroe con las represalias y el retorno, enfrentando el umbral de retorno, ¿no? Y por último les quería contar que este viaje, que como les decía puede ser un montón de veces a lo largo de la vida, lo podemos iniciar o lo podemos realizar de dos maneras, ¿no? Una inconsciente y otra consciente. Y que efectivamente pues no tienen nada que ver, son muy distintas, ¿no? Cuanta menos conciencia tenemos, ¿verdad?, sobre algo que está ya en nuestro interior, más probable es que actuemos de forma compulsiva, ¿no? Y incluso no nos demos ni la oportunidad de elegir, sino que simplemente eso llega y llega. Todos tenemos este llamado a realizar nuestro sol, el sol de cada uno, ¿verdad? Ese sol interno, esa llamada solar. Entonces, si nunca nos animamos, nunca ha sucedido ese viaje solar, cualquiera de ellos en nuestra vida, bueno, el sol interno va a estar ahí pujando, digamos, para que desde su sótano, desde su cuartel general en el sótano, realmente nos lancemos a esa autorrealización personal, ¿no? Y es probable que surjan cosas, pues a lo mejor no tan deseables, pero que nos llevan justamente a esto que estamos necesitando interiormente, ¿no? Esto, a ver, en la vida cotidiana se puede reflejar en, por ejemplo, ay, quiero dejar este trabajo, quiero dejar este trabajo, quiero dejar este trabajo, me despiden, ¿sí? Y luego decimos, no, pero es que me despidieron. Probablemente tú mismo, desde ese sol en sombra, por decirlo de algún modo, no porque sea malo, sino porque no lo percibimos, desde ese sol inconsciente estabas realmente deseando dejar ese trabajo, pero no te animabas a dar el paso. Entonces se te termina ese trabajo para que realmente te animes a pasar a la siguiente etapa en tu vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando vivimos las cosas desde un lugar inconsciente? Bueno, que nos aparece este mecanismo de proyección.
Es decir, lo que me sucede en el afuera en realidad es una proyección de lo que estoy sintiendo interiormente de una manera inconsciente, ¿no? No me doy cuenta, no lo hago consciente y igualmente nuestro inconsciente tiene un extraordinario poder de manifestación en nuestras vidas. Entonces igualmente va a suceder. Lo que pasa es que sucede desde un lugar inconsciente, ¿no? No consciente. Y proyectamos en el afuera lo que realmente estamos sintiendo por dentro. Este mecanismo, que me parece muy interesante porque es un mecanismo en realidad de aprendizaje, el mecanismo de proyección, vivido de forma consciente, realmente nos puede traer luces en nuestra vida, ¿no? Ah, mira a esta persona, ah, mira cómo se comporta, ah, está reflejando algo que yo estoy proyectando. Ah, en el fondo habría que agradecerles, que nos dan a ver partes nuestras que no lo ver. Todo esto obviamente vivido de forma consciente. Si no es así, lo vivimos de forma inconsciente, todas las personas que me rodean en mi entorno me van a servir de perchas donde colgar todos esos atributos o cualidades o no tanta cualidad que percibimos pues no como propias, ¿no? Sino como ajenas. Pero en realidad es todo reflejo de mí. Cuanto más somos nosotros mismos, evidentemente vamos a tener más para dar sin renunciar al propio camino, ¿no? Y más nos liberaremos de los conflictos inconscientes, ¿no? De esta psique familiar a la que todos pertenecemos. Donde pasan muchas cosas. Las familias, obviamente, y los clanes y los sistemas familiares nos traen muchos regalos, por supuesto que sí, pero también nos traen muchos paquetes, como digo yo a mis consultantes. Hay secretos familiares que nos hacen flaco favor, hay maniobras y manipulaciones de poder, hay muchas veces socavamiento de los talentos y los dones de algún familiar porque simplemente brilló un poquito más que el resto del clan, hay envidia, hay resentimiento, hay miedo, todo este tipo de emociones corren en la sociedad, en las familias y en nosotros mismos. O sea, cuando yo realmente me coloco en una sana autoestima y hago de mí lo que realmente yo quiero hacer de mí, es muy difícil que yo habite emocionalidad inconsciente y negativa o restrictiva. Es muy difícil. Cuando yo estoy en ese viaje de realización personal, lo más fácil que habite es emociones positivas y emociones de avance y emociones de alegrarme también por lo que el otro logró y yo aún no logré, pero ya estoy en mi camino, ¿no? O sea, esa dimensión solar que todos tenemos yo creo que rompe todo tipo de maldiciones y de emociones negativas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con que nos estamos valorando a nosotros mismos y entonces nos sentiremos menos resentidos por lo que no hemos logrado todavía realizar y estaremos en la vida con ganas de vivir plenamente. Porque muchas veces que quieren que les diga, me da la sensación de que las personas tenemos miedo a vivir, ni siquiera a morir. Tenemos miedo a vivir plenamente, a dar de sí todo lo que yo pueda dar de sí, a darme las aventuras o los proyectos o todo aquello que quiera realizar. Muchas veces siento que tenemos miedo a vivir y a vivirnos plenamente con todas nuestras aristas, virtudes, talentos y valores diferentes que también los podemos ir cambiando a lo largo de la vida, ¿no? ¿Cómo voy a tener siempre los mismos valores, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido estos 2 años, yo creo que algo que nos cambió a todos claramente fueron nuestros valores, ¿no? Ya no valoramos lo mismo y no nos valoramos igual. Entonces me parece muy importante el darse permiso, ¿no? A ser lo que uno quiera ser. La imagen final, esta estrella de 5 puntas con el héroe retornando de su viaje, con el elixir y con ese mentor a su lado, ¿no? Por mi parte, yo encantada de abrir acá participación de todos y que me compartan lo que quieran compartirme. No sé si ha habido alguna duda, algo que no haya quedado claro. Si alguien nos quiere contar su último viaje solar o el que está todavía por hacerse y ya nos lo quiere compartir, o si algo han resonado también especialmente en alguna parte de la charla, han resonado con algo de lo que he podido comentar, que a ustedes les ha parecido que tocaba alguna fibra propia, eso también. Así que bueno, acá estoy al servicio de lo que me quieran compartir.
Muchas gracias. Hay parte de lo que yo traigo en mi clan, que es los famosos paquetes que yo decía, que tiene que ver con que esos ancestros en algún punto no pudieron completar su viaje o sus viajes solares y queda un poco esta necesidad del hijo o del nieto de hacer lo que papá o mamá o el abuelo o la abuela no pudieron hacer. Entonces creo que es un punto interesante el que preguntas, Daniela, para llevarlo al consciente, ¿no? Decir, a ver, yo quiero esto que el abuelo no pudo completar o realmente no forma parte de mi identidad personal, no quiero llevar a cabo esto, ¿no? Me parece que es interesante verlo, ¿no? Porque si no, muchas veces hacemos las cosas en la vida por pura hipnosis. O sea, así estoy como el caballo del lechero y no me doy cuenta de que en realidad esto no lo quiero hacer, no quiero desarrollar esto. Para mí hay que elevarlo al consciente. Si quieren que realmente sea sincera, cuando uno hace una consulta en bioneuroemoción, por ejemplo, para mí la parte más importante es tomar conciencia. Tomar conciencia del patrón que estoy repitiendo, de la memoria, del programa que estoy reiterando y si realmente forma parte de mi identidad, de mi nueva identidad, la que yo quiero manifestar en mi vida, o no. Simplemente lo estoy reiterando de forma inconsciente, ¿no? Y otra cosa que tenemos en los sistemas es grandes lealtades inconscientes. Es decir, yo por lealtad a mi clan, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Mamá resulta que no pudo estudiar. Entonces llega la hija y por lo que sea no logra, pongamos que termina la carrera, ¿vale? Pongamos que hace ese viaje solar que la madre no pudo hacer. Pongamos que la hija sí termina la carrera, pero después pues a lo mejor no se atreve a ejercer. Porque no, como mamá, claro, todo esto es muy inconsciente lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero como mamá nunca pudo llegar a ser nadie, ¿cómo voy yo? O sea, ¿quién me creo yo para llegar a ser alguien, no? Este tipo de situaciones también se pueden dar. Pero todo está a nivel muy inconsciente. Es cierto que hay que hacer una toma de conciencia, Daniela, ¿eh? Y hacerse un par de preguntas de estas así intensamente internas, ¿no? Un auto-coaching. A ver, ¿cuánto quiero lo que quiero? ¿Quiero esto? ¿No lo quiero? ¿Para qué lo hago? Sí. No, gracias a ti. El sol quiere que te autorrealices y que seas todos esos dones y capacidades. Le importa que te autorrealices en tu brillo personal, en tu don, en tu talento, en lo que en realidad tenemos para aportar al mundo, ¿no? Porque también creo que aparte de la deuda con uno mismo, ¿no? De permitirse esa autorrealización, hay una pequeña deuda también con el mundo, ¿no? Eso que esa música que ibas a aportarle al mundo te la llevas adentro. Y también pasan cosas con eso, ¿no? Es que esa partecita del puzzle que la ponías tú, del puzzle lo llamamos en España el rompecabezas, no la pusiste, queda un espacio vacío. Gracias, Inma. Muchas gracias.